Hola a todos, hoy voy a preparar unos ñoquis sin gluten con una textura riquísima y que no se deshacen ni un poquito al cocerlos. Los ñoquis son un alimento que se preparan con una masa de patata cocida a la que se añade huevo para que ligue y harina, en nuestro caso sin gluten, que absorbe el exceso de humedad y nos permite manipularlos sin que se nos peguen. Hay quien piensa que los ñoquis llevan mucho trabajo y que se tarda mucho en prepararlos. Pero os voy a mostrar cómo les doy forma yo y vais a ver que en realidad se puede preparar ñoquis en menos tiempo del que se piensa. En este vídeo os voy a contar además los trucos que empleo para que queden perfectos de textura y conserven la forma pase lo que pase. Y os voy a contar también cómo conservarlos si necesitáis prepararlos con antelación. Aprovecho en este momento para animaros a que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho aún. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se preparan. Para hacer ñoquis conviene elegir patatas que tengan el mismo tamaño, para que se cuezan todas al mismo tiempo. Por el mismo motivo, es necesario elegir un cazo en que quepan todas en una capa. Si las tuviésemos apiladas, las que estuviesen arriba quedarían menos cocidas. Por ello, si duplicáis las cantidades, elegid un cazo o cazuela más grande. Ponemos a cocer las patatas con agua fría. Tapamos, yo dejo una ranura para que el agua no se desborde. Y cocemos hasta que estén tiernas. Yo pincho y si la piel se rasga, están listas. Hay quien las cuece menos, pero bueno, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Una vez cocidas, tiramos el agua y cubrimos con agua fría. Esto hará que salga la piel perfectamente y que la superficie se enfríe y que podamos pelarlas en unos minutos, ya que necesitamos pelarlas y abrirlas en caliente. Transcurridos un par de minutos, una vez escurrida el agua, las pelamos y como veis, sale la piel entera y sin desperdiciarse nada. Una vez peladas, las partimos en varios trozos para que se evapore la mayor cantidad de agua posible. Y una vez que las tenemos partidas, las dejamos enfriar casi por completo. Esto hará la masa más manejable y no necesitaremos añadir tanto harina. Cuando están casi frías, mezclamos la harina de arroz con el almidón de patata. Añadimos también una pizca de sal y removemos para que se integren perfectamente. Una vez que las patatas están frías, las machacamos muy bien. Aunque veáis que no quedan trozos, seguid machacando, porque esto estimula que se forme una pasta que prácticamente se puede dar forma sin añadir más harina. Esto favorece que los ñoquis después no se deshagan. Una vez que hemos machacado muy bien, como habéis visto, añadimos el huevo, añadimos la mezcla de harina y almidón, pero no añadimos todo desde el comienzo porque es posible que la mezcla no necesite toda la harina. Y mezclamos bien con las manos. Queremos que se integre todo perfectamente. No tengáis miedo de amasar porque como nuestras harinas no tienen gluten, no hay riesgo de que este se desarrolle y nos queden los ñoquis duros. Podéis amasar todo el tiempo que queráis. Yo en mi caso siento que está un poco pegajosa, así que voy a añadir el resto de la harina y el almidón. Formáis una bolita, os laváis y secáis las manos antes de dar forma a los ñoquis porque si no se os van a pegar. Y enharináis, como veis, un poquito la mesa, enharináis un poquito también vuestra bolita de masa y veréis cómo los voy a formar en menos de 5 minutos. Aplastamos un poquito la bola y cortamos en tiras, como estáis viendo. Una vez cortadas las tiras de masa, enharina un poquito una superficie de trabajo y ve haciendo rodar cada tira hasta formar un churro alargado. No es necesario que queden perfectos de forma, porque es que después no van a quedar con esa forma redonda, después les vamos a hacer las estrías. Así que preocúpate únicamente de que las tiras queden de un grosor aproximado. Una vez que están todas listas, las enharinas un poquito, juntas unas cuantas como hago yo y fíjate, con ayuda de una rasqueta formo en un momento un montón de bolitas con las que después daré forma a los ñoquis. Hacemos lo mismo con el resto de nuestros churros de masa y ya están listos para darles forma. Para darles forma puedes emplear una tablilla especial para hacer ñoquis o simplemente un tenedor.
Para formarlos con una tablilla, enharina esta ligeramente, toma una porción de masa y haciendo una ligera presión, hazlo rodar en el sentido de las estrías. Hazlo delicadamente para no romper la masa y fíjate que quedan perfectos. ¿Para hacerlo con un tenedor? Bueno, pues lo mismo, haciendo rodar en el sentido de los dientes del tenedor. Fíjate que quedan estupendos también. El sentido de hacerle las estrías no es otro que permitir que absorban más salsa, igual que el de hacerlos un poco más planitos. Si no, tendríamos en realidad bolas gordotas de masa de patata. Así quedan mucho más ricos. Y fijaos, os prometo que con las cantidades que os doy he tardado 5 minutos en dar forma a todos los ñoquis. Una vez que los tenéis listos, los dejáis secar unos 20 o 30 minutos para que se puedan manejar sin deformarlos. Mientras tanto, podéis ir preparando la salsa. Eso sí, no los dejéis reposar más de 2 horas o se volverán quebradizos. Una vez que han transcurrido 20 o 30 minutos, ponemos agua a cocer en un recipiente donde quepa agua abundante y quitamos el exceso de harina de nuestros ñoquis. Como veis, los manipulo con la rasqueta. No lo hagáis con los dedos porque los deformaréis. Y quitamos el exceso de harina para que no se nos forme una pasta en el agua. Una vez que el agua hierve, añadimos un poco de sal gorda y añadimos nuestros ñoquis con cuidado. Y los dejamos cocer hasta que suben a la superficie. No transcurrirá ni siquiera un minuto. Una vez, como veis, flotan, los sacáis con una espumadera, no los vertáis nunca sobre un escurrepasta porque si no se os aplastujarán y se deformarán. Lo hacéis siempre, como veis, con una espumadera de cocina. Y lo mejor, lo normal, es añadirlos directamente en la sartén donde tenéis la salsa. Si no vais a prepararlos con salsa, que vais a prepararlos de otra manera, en ese caso añadís un poquito de aceite en un plato o fuente de cocina y movéis para que se extienda por el fondo. Ponéis igualmente a cocer vuestros ñoquis y en el momento que suben a la superficie, igualmente los sacáis con una espumadera y nunca con un colador o escurrepasta, los ponéis en la fuente, añadís otro chorritín de aceite y removéis para que no se peguen. Y ya los tenéis listos para usar como queráis. Si vais a prepararlos con anticipación, como os decía, nunca los dejéis más de 2 o 3 horas en la encimera porque se secarán y se volverán quebradizos. Debéis darles un hervor muy corto para sellar la superficie. Para ello, igualmente, veis que pongo aceite en un tupper, sería mejor de cristal, pero bueno, yo lo tengo de plástico. Ponéis igualmente a cocer vuestros ñoquis, transcurridos 10 o 15 segundos como mucho, no deben flotar aún. Los sacáis a vuestro tupper o fuente, puede ser también una fuente, y como veis hacemos lo mismo que hemos hecho antes, añadimos un poco de aceite para que no se peguen y los mantenemos así hasta el momento de utilizarlos. Es preferible, para que no cambie la consistencia, que los mantengáis a temperatura ambiente. Guardarlos solo en frío si no os queda más remedio. Y en el momento de prepararlos, pues igualmente ponéis agua a cocer, ponéis vuestros ñoquis en el agua y en cuanto flotan, pues listos que los tenéis para consumir. Bueno, pues ya estáis viendo el aspecto que tienen y os podéis hacer una idea de lo ricos que están. Espero haberos quitado el miedo a que den mucho trabajo o que no queden bien al cocerlos. Habéis visto también que se preparan con ingredientes sencillísimos, así que espero que todos os animéis a preparar unos ñoquis riquísimos y sin gluten en casa. ¡Un saludo a todos!